Vamos a comenzar con la videoconferencia, la tutoría número 6, la segunda parte de la unidad número 5 de la materia, que trata sobre funciones trigonométricas. Este día vamos a estar abordando lo que son las identidades trigonométricas y también aplicaciones, así como ecuaciones trigonométricas. Aquí tenemos las identidades trigonométricas fundamentales. Recordé que en la clase anterior estuvimos viendo que las identidades de seno, coseno y tangente y sus inversas son la cosecante, la secante y la cotangente. Estas identidades nos van a servir para ir desarrollando algunos ejercicios sobre demostraciones. Tenemos acá las principales identidades trigonométricas por ejemplo, acá tenemos la suma y la diferencia de seno, coseno y tangente cuando tenemos dos ángulos, en este caso alfa y beta. Identidades trigonométricas cuando tenemos ángulo doble, por ejemplo el seno de 2θ, coseno de 2θ y tangente de 2θ. La identidad de ángulo medio y reducción de potencias. También tenemos identidades de ángulos negativos, por ejemplo, si evaluamos el coseno de un ángulo negativo va a ser igual a tener el coseno de ese ángulo, pero en positivo. Si evaluamos el seno de un ángulo que esté negativo, va a ser igual a menos seno de ese ángulo. Esta información se les va a proporcionar en la plataforma. Se les va a proporcionar todo este material con las diferentes identidades trigonométricas. Y vamos a tener en esta presentación también a la mano lo que es el círculo unitario, que lo vimos en la tutoría pasada. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de demostración utilizando las diferentes identidades trigonométricas. Mostrar la siguiente identidad trigonométrica. Coseno de u sobre 1 menos seno de u va a ser igual a secante de u más tangente de u. Tenemos que llegar del lado izquierdo mediante identidades trigonométricas a comprobar que es igual al lado derecho. Entonces, si nos fijamos acá, en el lado derecho la identidad no tiene denominador. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eliminar el denominador de la parte de la identidad de la izquierda. Entonces, para ello vamos a multiplicar la expresión coseno de u sobre 1 menos seno de u por su conjugado. El conjugado es una fracción en donde utilizamos este denominador y lo convertimos en un numerador y un denominador, pero con signo opuesto. Aquí tenemos que es coseno de u sobre 1 menos seno de u. Su conjugado va a ser 1 más seno de u sobre 1 más seno de u. En la parte de arriba los numeradores quedan multiplicados y nos queda coseno de u por 1 más seno de u. Y en la parte de abajo se multiplica cada uno de los términos. Aquí vemos de que como tenemos dos expresiones, dos binomios que tienen los mismos términos pero signo opuesto, es una diferencia de cuadrados. Pero lo podemos comprobar multiplicando cada uno de los términos. Por ejemplo, 1 por 1 es 1. 1 más 1 por más seno de u es más seno de u. Luego multiplicamos el segundo término. Menos seno de u por 1 es menos seno de u. Y menos seno de u por más seno de u es menos seno al cuadrado, porque aquí sería menos por más, da menos. Reducimos los términos semejantes, que en este caso son seno de u y menos seno de u. Se eliminan y solo nos queda 1 menos seno de u al cuadrado. Ahora vamos a utilizar una identidad trigonométrica, que es, vemos acá que tenemos seno al cuadrado de u. Y como el objetivo es llegar a secante de u, utilizamos la identidad trigonométrica seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u es igual a 1. Que es una identidad pitagórica, que es esta, la primera.
Entonces, en vez de 1 menos seno de u, vamos a poner coseno al cuadrado de u, porque la identidad nos dice que seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u es igual a 1. Despejamos coseno al cuadrado de u y nos queda, mandamos este seno al cuadrado a la izquierda, entonces nos va a quedar 1 menos seno al cuadrado de u, que es la expresión que tenemos en el denominador. Entonces, eso es equivalente a tener coseno al cuadrado de u. Ahora que tenemos esta expresión trigonométrica, vamos a eliminar este número que es coseno de u con el cuadrado del coseno de u. Solo nos va a quedar 1 más seno de u sobre coseno de u. Lo que vemos acá es una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces, para poder llegar a la identidad de la izquierda y de la derecha, separamos cada uno de los términos del numerador y le ponemos el mismo denominador. En el primer caso nos queda 1 sobre coseno de u, luego el signo más y nos queda seno de u sobre coseno de u. 1 sobre coseno de u sabemos que es la inversa del coseno, por lo tanto es secante de u. Y aquí tenemos seno de u sobre coseno de u, que es equivalente a tener la tangente de u. Por lo tanto llegamos a la parte derecha de esta identidad trigonométrica, que es secante de u más tangente de u. No sé si hay alguna duda o algún comentario en este procedimiento. Si no, continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente identidad: seno de 3x sobre seno de x por coseno de x es igual a tener 4 por coseno de x menos la secante de x. Nuevamente nos vamos a hablar de las diferentes identidades trigonométricas. Si nos fijamos en la parte de las identidades trigonométricas, no hay ningún valor o alguna identidad trigonométrica que sea de ángulo triple. Aquí tenemos ángulo doble, que es seno de 2θ, coseno de 2θ y la tangente de 2θ. Pero el ejercicio nos está diciendo que es seno de 3x, es decir, de un ángulo triple. Por lo tanto, cuando hay una identidad trigonométrica que permita desarrollar directamente el numerador, vamos a descomponer en dos ángulos. Este 3x, nos queda seno de x más 2x. Lo hacemos de esta forma para poder aplicar directamente las identidades trigonométricas. Y en el denominador nos queda siempre seno de x por coseno de x. Ahora bien, nos auxiliamos de la suma y diferencia en la tabla de las identidades trigonométricas. Tenemos acá que la suma en el caso del seno, la suma de alfa por beta, es decir, la suma de dos ángulos es igual a tener seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Esta identidad trigonométrica la vamos a utilizar para desarrollar esta parte. Entonces nos queda seno de x por coseno de 2x, es decir, estamos en esta parte, la suma de dos ángulos del seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ya desarrollamos el primer término, ahora el segundo término. Ponemos signo más y ahora coseno del primer ángulo, el seno del segundo ángulo, que es 2x. En el denominador se mantiene seno de x por coseno de x.
Ahora, si nos fijamos acá en el numerador, tenemos ángulo doble en coseno y ángulo doble en seno. Entonces no auxiliamos las identidades trigonométricas de ángulo doble. Por ejemplo, el seno de 2θ es igual a tener dos veces seno de θ por coseno de θ. Y el coseno de 2θ es igual a tener coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ, que también va a ser igual a tener 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Y por último también tenemos que es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de θ. Para este ejercicio vamos a ir descomponiendo cada uno de los ángulos dobles. Dejamos primero en el caso del primer término, así como está, seno de x por coseno de 2x. Después lo vamos a descomponer en la siguiente línea, más coseno de x por el seno de 2 veces x. Ya dijimos de que el seno de un ángulo doble va a ser igual a 2 seno de x por coseno de x. Es esta expresión. En el denominador se mantiene seno de x y coseno de x. Luego vamos a utilizar multiplicar el coseno de x por cada uno de los términos. Tenemos seno de x por coseno de 2x más coseno por coseno al cuadrado, perdón, coseno de x por coseno de x, nos va a quedar coseno cuadrado de x. Y aquí siempre los senos. Y dejamos siempre el denominador sin modificar. Ahora que ya transformamos lo que es el seno de 2x, va a ser igual a tener esta expresión 2 seno de x por coseno al cuadrado de x. Ahora vamos a convertir este coseno de ángulo doble en una expresión que esté relacionada con un ángulo así como está en el resto de los demás términos. Coseno de 2x va a ser igual a tener 2 coseno al cuadrado en este caso de alfa menos 1, que es la identidad de acá. Tenemos el ángulo doble del coseno de θ. Es igual a tener 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Tenemos seno de x y en vez de poner 2 coseno de x, ahora ponemos la identidad. 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Más, y como aquí ya eliminamos el ángulo doble de seno de x, nos queda más 2 coseno al cuadrado de x por seno de x. En el denominador se mantiene seno de x por coseno de x. No se puede reducir. Venimos y ahora multiplicamos el seno de x por cada uno de los términos del paréntesis. En el primer caso tenemos 2 coseno de x, 2 coseno al cuadrado de x por seno de x. En el segundo, menos seno de x más 2 coseno al cuadrado de x por seno de x, que es este segundo término. Y operamos los términos semejantes. Vemos que aquí tenemos seno de x por coseno al cuadrado de x y aquí tenemos coseno al cuadrado de x por seno de x. El orden de estos dos términos no importa, pero lo importante en este caso es de que tiene tanto coseno como seno igual que este término. Y aquí en el caso del coseno está al cuadrado igual que en este segundo término que vemos. Entonces nos queda 2 más 2 sería 4 y ponemos seno de x por coseno al cuadrado de x. Este seno de x negativo no se puede operar con ninguno, por lo tanto queda igual, menos seno de x. Y el denominador también se mantiene igual. De hecho, el denominador no se ha modificado desde el principio de esta operación. Vemos de que acá hay una resta de elementos que tienen el mismo denominador. Entonces separamos cada término y nos queda 4 seno de x por coseno al cuadrado de
x sobre seno de x por coseno de x. Ponemos signo menos y ahora tenemos seno de x sobre el mismo denominador que es seno de x por coseno de x. Es decir, es una resta de fracciones con el mismo denominador. A esto se refiere esta parte de acá. Reducimos los términos semejantes, se eliminan los senos y ahora nos queda este 4 como es una constante, 4 entre 1 porque aquí existe un 1, se mantiene 4. Luego coseno al cuadrado de x se elimina con coseno de x, se elimina este 2 y solo nos queda coseno de x. Por lo tanto es 4 coseno de x. Acá se elimina el seno del numerador y el del denominador. Solo nos queda 1 porque acá se nos hace un 1 en el numerador y en el denominador coseno. Nos queda 4 coseno de x menos 1 sobre coseno de x, ya sabemos que es la secante. Y así llegamos a la demostración de esta identidad trigonométrica. 4 coseno de x menos secante de x. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a este procedimiento. O continuamos con el siguiente. En los ejercicios que vamos haciendo, ¿En cuál? lo que mostraba de las reglas del coseno. Está ese En el primer ejemplo, con este. En este segundo sería. Este es el segundo ejercicio. En El este segundo ejercicio este es el segundo ejercicio de demostración mediante identidades trigonométricas. Se va a ir haciendo utilizando las diferentes identidades. Las que mostraba en la otra página. En el anterior. No, cuando estaba elaborando en el segundo ejercicio, se pasaba a otra página y daba como las reglas de cómo ir haciendo. En ese entonces. En el segundo. Sí, ese es el segundo. Ajá, en ese segundo mostraba otra página. Ah, sí, es las identidades trigonométricas. Ajá. Sí, yo les explicaba de que como es un ángulo triple, una identidad que nos permita desarrollar directamente la identidad trigonométrica. Entonces vamos a descomponer el ángulo en dos términos. Por eso en vez de seno de 3x, lo hicimos seno de x más 2x. Porque si existe ángulos dobles y además existe una suma de dos ángulos para el seno, el coseno y la tangente. Este material va a estar ahí en la plataforma, las identidades trigonométricas. Las fundamentales, las principales y los ángulos negativos. Estos solo van a estar en una sola página. Va a ser una sola página. Se les va a proporcionar ese material a ustedes también para que lo tengan a la mano para ir desarrollándolo
ejercicio sobre identidad trigonométrica. Pues sí, está bien. Ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones trigonométricas y vamos a comenzar por el primer ejemplo. Tenemos que 3 seno de teta menos 2 va a ser igual a 0. Y se nos pide que por medio de una calculadora determinar el valor aproximado de las soluciones con 5 cifras decimales en el intervalo 0 es menor que x, menor o igual que x, menor que 2pi. Para comenzar, tomamos la ecuación 3 seno de teta menos 2 igual a 0. Y despejamos este menos, lo pasamos al lado de la derecha. Nos queda 3 seno de teta igual a 2. Ahora, como tenemos este coeficiente que acompaña a seno de teta, está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos queda seno de teta es igual a 2/3. Para encontrar una solución, aplicamos seno inverso, tanto al lado de la izquierda, en este lado, como al lado de la derecha. Y recordemos que seno inverso del seno de un ángulo va a ser igual a ese ángulo. Entonces en esta parte nos queda que teta va a ser igual a seno inverso de 2/3. Este valor ahora nos va a permitir encontrar las soluciones de la ecuación. Notemos de que seno de teta es positivo. Si nos auxiliamos del círculo unitario, lo que es el círculo unitario lo tienen también en el material de la tutoría número 5. Si nos auxiliamos del círculo unitario, vemos de que en el primer cuadrante el seno es la coordenada y. Aquí tenemos coseno, que es la coordenada en x, y la coordenada y es seno. Primer cuadrante y segundo cuadrante, el seno es positivo porque la coordenada y es positiva. En el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, como y es negativa y seno va a tomar la parte de la coordenada y, significa que el seno va a ser negativo. Por lo tanto, acá, como este seno de teta es igual a 2/3, significa que la respuesta va a estar en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Para obtenerlas, nos vamos a auxiliar de, primero, resolviendo el valor de seno inverso de teta igual a 2/3 para el primer cuadrante. Y para el segundo, como vemos en el círculo unitario, el segundo cuadrante implica que hay 180 grados, porque comenzamos de este lado del eje positivo en 0 y giramos hacia el eje x negativo. Significa que hay 180 grados y por lo tanto la segunda respuesta va a ser pi o 180 grados menos el valor que nos dé en el primer cuadrante. Lo vamos a explicar de esta forma. Aquí tenemos el círculo unitario y cada uno de los cuadrantes. Sabemos de que el seno de teta nos dio positivo y como sabemos de que el seno de cualquier ángulo está en la coordenada del eje de la y, entonces implica que tanto primer cuadrante como segundo cuadrante nos va a dar una respuesta. En el primer cuadrante vemos acá que está marcado que es teta sub 1. El ángulo va a ser seno inverso de 2/3. Al operar en la calculadora nos va a dar 41.81 grados. Y si lo convertimos a radianes, que es la respuesta en la que nos están pidiendo, nos va a dar 0.72973 radianes. Ahora, para el segundo ángulo que va a estar en el cuadrante 2, y sabemos de que el cuadrante 2 llega hasta 180 grados, para obtener ese ángulo vamos a restar 180 grados, es decir, pi, porque en radianes lo vamos a trabajar, menos el ángulo de teta 1. Nos queda pi menos 0.72973. Al hacer la operación nos va a dar que este ángulo teta sub 2
es 2.41186 radianes. Este valor lo pudiéramos convertir también en un ángulo de grado sexagesimal. Para ello lo que tenemos que hacer es restar 180 menos 41.81. Y nos va a dar como resultado el ángulo 138.19 grados. Pero como la respuesta nos la están pidiendo en radianes, por eso es que no vamos a restar aquí 180 menos 41.81, sino que utilizamos el valor de pi. Entonces la respuesta de esta ecuación, va a ser dos valores, 0.72973 radianes y 2.41186 radianes. También nos dice que estas respuestas están comprendidas en el intervalo de 0 a 2pi. Pero para determinar todas las respuestas que cumplan con la condición seno de teta igual a 2 tercios, basta con sumarle a las respuestas anteriores, es decir, a estos dos valores que acabamos de hallar, múltiplos enteros de 2pi. Y así podemos encontrar todos los valores que cumplan con la ecuación seno de teta igual a 2 tercios. ¿Por qué le vamos a sumar múltiplos de 2pi? Si nos recordamos en la tutoría, la periodicidad de el seno es 2pi, es 2πk. Aquí tenemos las propiedades de la paridad y periodicidad de las funciones trigonométricas. Y notemos de que en el caso del seno nos aparece que su periodicidad va a ser 2kπ. Y por lo tanto, si queremos todas las respuestas que satisfagan a esta ecuación, por eso vamos a sumarle múltiplos enteros de 2pi. Por ejemplo, acá tenemos la primera respuesta que es 0.72973. Si queremos hallar otra respuesta que cumpla con la ecuación, le sumamos 2kπ, donde k va a tomar el valor de 1. Entonces nos queda, multiplicamos acá 2 por pi en la calculadora y le sumamos 0.72973, nos queda 7.01292 radianes. Y luego tenemos la siguiente respuesta que es 2.41186 radianes. Le sumamos múltiplo de 2kπ, nos queda 2.41186 radianes más 2kπ, donde k va a tomar el valor de 1 porque k pertenece a los enteros. Y para efectos de poder encontrar una solución a la ecuación, se asume que k tiene el valor de 1. Entonces nos queda que el segundo ángulo es de 8.6954 radianes. Y así encontramos otras respuestas que no estén comprendidas en intervalos de 0 a 2pi. Pero lo que se nos pide en el ejercicio es la respuesta de 0 a 2pi, que serían estos dos valores que vemos en esta presentación. 0.72973 radianes y 2.41186 radianes. No sé si hay alguna duda con este procedimiento. Catherine o Claudia, ¿alguna duda con este proceso?
Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo de ecuación trigonométrica. Tenemos la ecuación seno de x menos coseno de x es igual a 1 y se nos pide hallar la solución en el intervalo de 0 a 2pi, igual que el intervalo anterior. Simplemente tener seno de x menos coseno de x igual a 1 no nos va a permitir encontrar una respuesta. Por lo tanto, elevamos al cuadrado tanto el primer término, el término de la derecha y el término de la izquierda. En la izquierda tenemos seno de x menos coseno de x al cuadrado y en la derecha 1 al cuadrado. Aquí se nos forma un binomio al cuadrado. Ponemos el cuadrado del primer término, que es seno al cuadrado de x menos 2 veces el primer término por el segundo término, que es menos 2 seno de x por coseno de x. Luego más el cuadrado del segundo término, que es coseno al cuadrado de x, y 1 se mantiene como 1, no nos afecta al elevarlo al cuadrado. Ahora, para utilizar ya las identidades trigonométricas, tenemos acá seno al cuadrado y aquí tenemos coseno, entonces los dejamos cerca. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x va a ser igual a 1. Esta expresión que tenemos acá es una identidad trigonométrica, que es coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Ya habíamos visto anteriormente esa identidad, que es una identidad pitagórica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, acá tenemos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Colocamos el valor de 1 menos 2 seno de x por coseno de x igual a 1. Este 1 lo pasamos al otro lado a operar con el valor de la derecha, entonces nos queda 1 menos 1, porque aquí está positivo, pasa a negativo, entonces nos queda 0. Este menos 2 pasa a dividir al 0 y 0 entre 2 es 0. Nos queda seno de x por coseno de x igual a 0. Ahora, como está esta ecuación está igual a 0, igualamos a 0 cada uno de los términos. Seno de x igual a 0 y seno de x igual a 0. Tenemos que encontrar los valores que cumplan cuando tanto el seno como el coseno se hacen 0. Y esa va a ser la respuesta de esta ecuación. Van a ser las soluciones. En el caso del seno, ¿en qué momento se hace 0? Veamos el círculo unitario. Sabemos de que seno es la coordenada en y. Significa que cuando está en y tiene valor. Si ponemos seno de 90 grados, nos va a dar 1. Porque el círculo unitario tiene una circunferencia en donde cada radio mide porque tiene el valor de 1, de una unidad. Entonces, el seno de 90 grados, que es desde la parte X hasta la coordenada del eje Y, aquí hay 90 grados. Por lo tanto, aquí el seno tiene valor de 1. Significa que el seno es 0 cuando está exactamente en el eje de las X, es decir, cuando el ángulo es 0. Y el otro valor, cuando el seno va a ser 0, es en el valor de 180 grados o pi. Y como la respuesta de las ecuaciones trigonométricas las vamos a dar en radianes, entonces tenemos que seno va a ser 0 cuando x vale 0 y cuando x vale pi. Cuando aquí, como vemos acá, aquí tiene el valor de 0 y aquí pi. Ahora, en el caso del coseno, cuando el coseno está exactamente en su valor va a ser de 1. Es decir, cuando el coseno es igual a 360 grados. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Ponen coseno de 360 grados y les va a dar 1. Significa que
cuando esté exactamente en el eje de la y del coseno, cuando valga 90 grados o cuando valga pi medios, el coseno es 0. Lo mismo va a suceder en la parte de abajo. Cuando valga 3 medios de pi, el coseno va a ser 0. Y como lo vemos acá, el coseno va a ser 0 cuando tenga el valor de pi medios y cuando tenga el valor de 3 medios de pi, que es 270. Y así se resuelve esta ecuación. Estas serían las respuestas de la solución a la ecuación que vemos en esta parte. X igual a 0, x igual a pi, x igual a pi medios y x igual a 3 medios de pi. ¿Alguna consulta o algún comentario con respecto a este ejercicio? Yo le iba a hacer una pregunta. En base a la tarea 5 que tenemos que entregarle matemática, le voy a hacer una pregunta si la podía hacer elaborando los ejercicios en un cartel. Sí, ahí depende de la creatividad de cada uno, cómo lo va a presentar. Pueden hacer Pero un no cartel tiene, y se pueden tomar video de cómo van explicando los ejercicios. no tiene límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Ahí el tiempo que Ah, ustedes tienen para desarrollar el ejercicio. para explicarle bien. Sí, no hay ningún problema ahí. Con el límite no hay problema. Y ahí va a Pues depender de la solamente, creatividad de cada uno. solamente, va, está bien. Y yo me tengo que retirar ahorita que a mí me choca matemática con química, entonces estoy de 10 a 11 en una y de 11 a 12 en la otra. Vaya, está bien. No hay problema. Ajá, va, pasen feliz día. Bueno, pues gracias. Entonces vamos a continuar ahora con el ejercicio número 3. Suponga que la constante K de un resorte es igual a 8. Si tiene una masa de 2 kilogramos, y se prende de este resorte y después al alcanzar la posición de equilibrio se golpea hacia abajo con una velocidad de 2 metros por segundo. Se nos pide determinar lo siguiente: la posición inicial, la frecuencia de movimiento omega, que es este símbolo que tenemos acá, el periodo, la frecuencia y la amplitud de onda. Luego se nos pide la ecuación de posición de equilibrio, que va a ser x de t. Luego, cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio. Y luego, por último, dibujar e identificar la amplitud y el periodo de la ecuación encontrada en el literal del periodo y la frecuencia, que sería en ese literal de posición, el literal 4, para el intervalo de 0 a 2pi. Vamos a comenzar separando los valores que se nos está dando. Tenemos la constante que es de 8, la constante de resorte. Dice que tiene una masa de 2 kilogramos. Entonces, K va a ser 8 y M representando la masa es 2 kilogramos. Luego dice que se prende este resorte y después alcanza la posición de equilibrio y golpea hacia abajo con una velocidad de 2 metros. Entonces la velocidad inicial va a ser 2 metros por segundo. ¿Cuál es la posición inicial? Como dice que se prende de este resorte y después alcanza una posición
de equilibrio. Significa que la posición inicial va a ser 0. X sub 0 es 0. Ahora la frecuencia de movimiento. Para la frecuencia de movimiento vamos a utilizar esta fórmula. Aquí tenemos omega es igual a raíz cuadrada de la K, que es la constante, sobre la masa. Y tenemos que la constante es 8 y la masa de resorte es 2. Tenemos raíz cuadrada de 8 sobre 2 es igual a tener raíz cuadrada de 4. Al sacar la raíz tenemos que la frecuencia de movimiento va a ser igual a 2. Ahora veamos lo que es el periodo, la frecuencia y la amplitud de onda. El periodo se saca con esta fórmula. P, que representa el periodo, es igual a 2pi sobre omega o W. Sabemos que la frecuencia, que es la omega, que es la W, es de 2. Significa que tenemos 2pi sobre 2 es igual a pi. El periodo de onda de movimiento de ese resorte va a ser de pi. Ahora la frecuencia. La frecuencia se representa con la fórmula F es igual a omega, que es W, sobre 2pi. Ya sabemos que la W es equivalente a tener 2. 2 entre 2 es 1. Y como en el denominador tenemos pi, nos queda que la frecuencia es de 1 sobre pi. Y por último, la amplitud viene dada por la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más desplazamiento inicial al cuadrado por la omega W al cuadrado. Ya tenemos los valores que la velocidad inicial va a ser de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo al cuadrado. El desplazamiento ya dijimos que es 0. Y la omega, que va a ser 2, que ya la calculamos, que es la frecuencia de movimiento. Va a ser 2 al cuadrado. Entonces acá 0 por 2, aquí 2 al cuadrado nos va a dar 0. Luego, solo nos va a quedar entonces, aquí nos da 0 en el segundo término, solo nos queda la velocidad al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces nos queda 2. Pero con la fórmula nos dice que tiene este radical en el numerador y en el denominador tiene la frecuencia, que es W u omega. Ya dijimos que la W o la frecuencia de movimiento va a ser 2. Por lo tanto, el denominador tiene el valor de 2. En esa raíz, cuando ya despejamos, nos queda 2 metros por segundo sobre omega, que es 2. 2 entre 2 es 1. Entonces la amplitud nos da como resultado 1 metro por segundo. Ahora la ecuación de posición de equilibrio, que viene dado por esta fórmula, que es x de t, donde t es tiempo, es igual a velocidad inicial sobre la frecuencia de movimiento, que es omega, esta W, por seno de W por t, es decir, el seno de la frecuencia de movimiento por el tiempo, más el desplazamiento inicial por coseno de W, que es la frecuencia de movimiento por el tiempo. Esta fórmula está en el libro. Está en la unidad 6. La vamos a buscar en este momento para que también tenga de referencia lo que es esta fórmula. Aquí tenemos la unidad 6, que es aplicaciones de las funciones trigonométricas. Está en la unidad 5, está
pero que es movimiento armónico simple. Está en unidad 5. Tenemos la fórmula de la amplitud, que sería en la página 220. De hecho, comienza desde lo que es movimiento armónico simple en la 219, donde aquí podemos ver los resortes, la masa de resorte, el desplazamiento que tiene el resorte y las diferentes fórmulas. La amplitud, que sería la velocidad inicial, la raíz de la velocidad inicial, luego más el desplazamiento inicial al cuadrado por la frecuencia de movimiento, que es omega al cuadrado sobre omega. Aquí tenemos también la fórmula que les estaba explicando, que sería x de t es igual a velocidad inicial sobre omega por el seno de omega por tiempo, más el desplazamiento inicial por coseno de omega por tiempo, que sería la ecuación de la posición de equilibrio. Está en la página 219. Bueno, entonces al resolver ya esta ecuación, sabemos que la velocidad inicial va a ser 2 metros por segundo. La frecuencia de movimiento tiene el valor de 2, que ya la habíamos calculado. Por el seno de tiempo se mantiene la variable t. Y en el caso de la frecuencia le ponemos 2. Aquí en el segundo término sabemos que el desplazamiento inicial es 0. Por lo tanto, de un solo le colocamos el valor de 0. Solamente nos queda lo siguiente. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces nos queda seno de 2t. Va a ser la ecuación de posición de equilibrio. Ahora tenemos el siguiente valor. Tenemos la siguiente pregunta, que es ¿cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio? Para poder contestar esta pregunta vamos a utilizar la ecuación de posición de equilibrio y la igualamos a 0. Tenemos aquí x de t es igual a seno de 2t. Tenemos seno de 2t es igual a 0. Para resolver esta ecuación tomamos en cuenta que el seno de θ es igual a 0, porque aquí se nos está pidiendo que el seno de este ángulo de 2t sea igual a 0. Entonces hacemos la comparación de que seno de θ es igual, donde θ va a tener la periodicidad de kπ. ¿Por qué kπ? Porque si nos recordamos el periodo, la frecuencia y la amplitud de onda que estábamos calculando en el literal 3, el periodo nos dio que la onda va a ser de pi. Entonces, por lo tanto, si el periodo va a ser de pi, significa que seno de θ igual a el valor de seno de θ va a tener 0 cuando el periodo sea de pi. Por lo tanto, igualamos este ángulo θ es igual a kπ, donde k pertenece a los enteros y ya dijimos de que k va a tener el valor de 1. Y como estamos haciendo la comparación de θ igual a 0, sustituimos, y si nos fijamos acá, la ecuación original dijimos que seno de 2θ iba a ser igual a 0. Por lo tanto, en vez de θ vamos a poner 2t es igual a pi. Aquí no tiene que ir k, sino que tiene que ir pi, porque k tiene el valor de 1. Entonces nos queda 2t es igual a pi. Despejamos t y nos queda pi sobre 2, y al hacerlo en la calculadora nos da 1.57. Y esa va a ser el tiempo que tarda en regresar al punto de equilibrio el resorte. Entonces tenemos que el tiempo va a ser 1.757. Perdón, 1.57 segundos. Ahora vamos a dibujar la ecuación de la posición de equilibrio, que sería x de t
igual a seno de 2t. Y vamos a identificar la amplitud y el período. Para ello vamos a tabular. Aquí tenemos la función. X de t es igual a seno de 2t. Y vamos a tomar de referencia la ecuación de seno de x. En el material de la tutoría número 5, ahí están las gráficas de las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente y su cosecante, secante y cotangente. Y aquí tenemos la gráfica del seno de x. Si observamos acá, seno de x parte de este valor de 0, toca el 0, sube la gráfica, luego vuelve a tocar el valor de 0 en x y su periodo va a ser de 2pi, es decir, que comienza desde este punto 0, sube seno de x, luego vuelve a tocar, vuelve a bajar lo opuesto de este punto, de este máximo, vuelve a un mínimo y ahora vuelve a tocar 0. Entonces, el periodo va a ser desde este 0, sube a un máximo, llega a ese valor de 0, llega a un mínimo y vuelve al punto 0. Ese sería un periodo de la función seno de x que cumple un periodo de 2pi. Aquí tenemos la función que es seno de 2t. Y aquí nos dice que el periodo de esta función va a ser de pi. La función general nos dice que es de 2pi. Y si nos fijamos también acá, como es de 2pi, se ha dividido en 4 partes. Aquí tenemos de 0 a pi medios, luego de pi medios a pi, de pi a 3 medios de pi y por último a 2pi. Está dividido en 4 partes. Pero como acá dice que el periodo va a ser de pi, es decir, la mitad, vamos a dividir el periodo de pi en 4 partes también. Y comenzamos. Colocamos el valor de 0. ¿Por qué vamos a comenzar desde 0? Vamos a comenzar desde 0 porque nos dice el ejercicio que el sorte comienza a desplazarse desde una posición inicial que es x igual a 0. Por lo tanto, comenzamos a graficar desde el valor de 0. Colocamos 0 y como vamos a dividir en 4 partes el pi, que es 180 grados, ponemos pi cuarto, luego pi medios, 3 cuartos de pi y pi. Hemos dividido el valor de pi en 4 partes. Pi cuartos hace referencia a un ángulo de 45 grados. Pi medios sabemos de que es 90 grados. 3 cuartos de pi es igual a 135 grados. Y luego pi va a ser igual a 180 grados. Es decir, se le va aumentando 45 grados a cada uno de estos ángulos. Pero lo vamos a hacer en radianes, porque la gráfica se trabaja en radianes. Y como tenemos aquí la expresión, o la x de t igual a seno de 2t, sustituimos ahora primero con el valor de 0 en t. Nos queda seno de 2,0 es igual a 0. Ahora pi cuarto, seno de 2 por pi cuarto nos da de resultado un 1. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Para operar 2 por pi cuarto lo hacemos lo podemos hacer incluso también utilizando grados. Sabemos que pi cuarto es 45, entonces multiplicamos 45 por 2 es 90, ponemos seno de 90, nos va a dar 1. Luego pi medio es 90 grados. Podemos colocar en modo radian seno de 2 pi medios, nos va a dar 0, pero si ponemos seno de 2 por 90, seno de 180, nos va a dar el valor de 0. Ahora 3 cuartos de pi.
ponemos seno de 2 por 3 cuartos de pi, nos va a dar menos 1. Es lo mismo que tener seno de 2 por 135 grados. Es igual a tener 270 grados y ponemos seno de 270 grados, nos va a dar menos 1. Luego, para finalizar, tenemos pi. Seno de 2pi es igual a 0, o seno de 2 por 180 grados. Luego que ya calculamos el valor de lo que va a ser la componente de la y, hacemos los pares ordenados. Tenemos 0,0, pi cuartos, 1, pi medios, 0, luego 3 cuartos de pi, menos 1, y por último pi, 0. Aquí tenemos la gráfica. En el eje de las y va a ir el valor de x y en el eje de las x va a ir t, que es tiempo. Al tiempo le vamos a poner también el periodo. Y el periodo va a ser, como dijimos, de 0 a pi. Y colocamos 0, pi cuartos, pi medios, 3 cuartos de pi y por último pi. En el eje de las y, que es x de t, vamos a poner la que va a ser hasta el máximo y el mínimo que va a tener nuestra gráfica. La amplitud va a ser la escala que va a comenzar de 0, como la amplitud dijimos que es 1, un 1 en el eje de las y positivas y un menos 1 en el eje de las y negativas. Comenzamos marcando el punto 0,0, luego el punto pi cuartos de 1, aquí tenemos pi cuarto y subimos aquí el valor de 1, luego pi medios, 0, aquí tenemos 3 cuartos de pi, menos 1, tenemos 3 cuartos de pi, bajamos, ponemos menos 1, entonces indicamos el valor del punto en esta parte, y por último pi, 0, que es en este punto. Y como la gráfica del seno ya vimos que tiene esta forma, esta es la forma general de la gráfica de seno, comenzamos a unir los puntos. Aquí tiene un máximo, luego tiene aquí un corte con el eje de las x, luego el mínimo y llega hasta el valor de pi. Y esa sería la representación de la gráfica de equilibrio, de posición de equilibrio de este resorte con una amplitud de 1 y el periodo que es de pi, de 0 a pi. Es decir, que en este periodo se cumple el desplazamiento de ese resorte. No sé si hay alguna duda en esto. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. De un punto A sobre el suelo, el ángulo de elevación hasta la parte superior de un edificio alto es de 24.1 grados. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el ángulo de 24 grados hasta la parte superior del edificio. Desde el punto B, es decir, este punto que está a 600 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación mide 30.2 grados. Encuentre lo siguiente: 1, la altura del edificio; 2, la distancia de A a la parte superior del edificio; y por último, 3, la distancia a la base del edificio. Y se nos da el esquema. Vamos a encontrar primero la altura del edificio. Aquí tenemos ya el esquema con los diferentes ángulos que se han formado de las proyecciones del punto A hacia el edificio y del punto B hacia el edificio. Vamos a determinar cómo se obtuvo cada uno de estos ángulos. Aquí tenemos de 6.1 grados y 59.8 grados.
figura original solo notaba el ángulo del suelo con respecto a la proyección de A y con respecto a la proyección de B. Es decir, 24.1 grados y 30.2 grados. Necesitamos hallar los demás ángulos. Notemos de que en esta parte de acá se nos forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces ya podemos determinar θ sub 1, que va a ser la suma de 30 grados, 30.2 grados más 90 grados. Y como sabemos de que la suma interna de un triángulo es de 180 grados, entonces ponemos 180 grados menos la suma de 30.2 grados más 90 grados. Nos va a dar un resultado de 59.8 grados en θ1. Ahora θ sub 2. Como vemos acá una línea horizontal y sabemos de que la línea horizontal tiene un ángulo de 180 grados, para determinar θ sub 2 restamos 180 grados. Ahora tenemos el ángulo θ sub 3, que es este de acá, que se forma con la proyección del vértice. Sabemos de que la sumatoria interna de todo triángulo es de 180 grados. Entonces, 180 grados menos 24.1 menos el ángulo de θ sub 2, que es 149.8. Es decir, sumamos estos dos ángulos, 24.1 y θ sub 2, ese valor se le va a restar a 180 grados. Nos va a dar como resultado 6.1 grados, que va a ser θ sub. Ya obtenido estos valores, ya podemos calcular la altura del edificio. La altura del edificio se va a hacer utilizando la razón trigonométrica de seno, que lo vimos anteriormente en la tutoría número 5. Donde el seno de θ, aquí tenemos la hipotenusa en el lado C, va a ser, ahí tenemos θ, el seno de θ, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, A sobre C. El seno de θ va a ser el cateto opuesto A sobre el valor de C. Y aquí vamos a utilizar la razón trigonométrica de seno para el triángulo A, D y C, que sería el valor de A, D y C, como se nos está pidiendo el valor de H. Entonces ponemos seno de 24.1 va a ser igual a H sobre D. No nos interesa saber cuánto vale B, el segmento B-D o BD. Simplemente tenemos que tener el valor del lado D, que es la hipotenusa del triángulo A, D y C, para encontrar H. Entonces nos queda seno de 24.1 es igual a H sobre D. Pero no sabemos cuánto vale D. Entonces, para saber cuánto es el valor de D, vamos a auxiliarnos de la ley de los senos. La ley de los senos la podemos hallar en el libro en la página 274. Ya la ley de los senos ya es parte de la unidad número 6. Y aquí tenemos la ley de los senos, que sería A sobre seno A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C.
tenemos un lado, el valor de un lado, estamos en este triángulo. Para poder determinar el valor de D, lo que necesitamos, no necesitamos todo el triángulo A, B y C, sino que necesitamos auxiliarnos del triángulo A, B y C. En este caso vemos de que tenemos un lado que es 600 pies y tenemos un triángulo, perdón, un ángulo. Porque para la ley de los senos necesitamos un lado y un ángulo. Entonces tenemos aquí este lado que es 600 y el ángulo. Y aquí tenemos este ángulo, pero no el lado D, porque aquí operamos ángulo con su lado opuesto. Colocamos D, que es el lado opuesto, y su ángulo es 149.8. Ponemos D sobre seno de 149.8 es igual a, tenemos aquí este lado opuesto y tenemos su ángulo, 600 sobre 6.1 sobre seno de 6.1 grados. Y despejamos D. Aquí está dividiendo, pasa a multiplicar 600 sobre seno de 6.1 por el seno de 149.8. Al hacer esta operación en la calculadora nos va a dar que el resultado de D es de 2840.21. Aquí serían pies. Luego, a la hora, y como se nos está pidiendo el valor de la altura del edificio, ya podemos utilizar el seno de 24.1 tomando el valor del lado D. Sabemos de que el seno de 24.1 es igual a H, cateto opuesto, sobre la hipotenusa D. Como D ya dijimos que es 2840.21, simplemente despejamos H. H nos queda seno de 24.1 por el valor de D, que es 2840.21. Al hacer la operación con la calculadora nos va a dar como resultado que la altura del edificio que está representado por la letra H es de 1159.74 pies. Ahora se nos pide hallar la distancia de A a la parte superior del edificio. Y nos auxiliamos de la imagen que nos dan al principio, que sería esa distancia, que es la que acabamos de calcular, para encontrar la altura del edificio. Utilizamos nuevamente la ley de los senos, ya lo hicimos en esta parte de acá, pero aquí se queda, también lo dejamos indicado. Notemos de que para ocupar la ley de los senos tenemos que comparar siempre un lado con su ángulo opuesto. Aquí ocupamos el ángulo sobre el lado, pero aquí también vamos a respetar, primero ponemos seno en el numerador y aquí en el denominador, que es el mismo procedimiento. Tenemos aquí el lado opuesto y su ángulo, que es de 6 grados. Seno de 6.1 grados es igual a seno de 6.1 grados sobre 600, que es el lado opuesto, es igual a tener seno de 149.8 grados sobre el valor del lado D. Despejamos D y 600 por seno de 149.8 sobre seno de 6.1 grados es igual a tener 2840.20 pies. Es el mismo procedimiento que hicimos en esta parte. Aquí se aproximó el decimal y por eso da 0.21, que es lo mismo. Aquí no se aproximó. Pero este procedimiento fue el mismo que se hizo para hallar el valor de H que representa la altura del edificio. Ahora se nos pide ya por último la distancia a la base del edificio. Es decir, desde el punto A hasta la base del edificio. Para ello nos vamos a auxiliar de la razón trigonométrica del triángulo ADC. Y ocupamos la tangente de 24.1 grados.
¿Cuál sería la tangente? Sería el valor de h sobre el valor de AD. Nos queda tangente de 24.1 es igual a h, que ya dijimos que es 1159.74. Lo vemos acá, que es este valor, sobre la distancia AD. Despejamos acá y pasamos AD a multiplicar, y tangente 24.1 al hacer la operación 1159.74 sobre tangente de 24.1 nos va a dar 2592.63 pies, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el edificio en la parte del suelo. Este resultado también se puede hallar de la siguiente forma, utilizando el valor de 600 pies. Es un poco más trabajoso, pero puede obtener la misma respuesta, porque a la hora de utilizar las razones trigonométricas no hay un solo camino a seguir, sino que se puede utilizar los distintos valores que tiene el triángulo. Por ejemplo, acá utilizamos tangente de 24.1. Ahora vamos a comenzar hallando el valor de B a B y luego le sumamos los 600 pies. Notemos de que en esta respuesta no hubo necesidad de determinar cuánto tenía el valor de B hacia D, pero también se puede hacer de esa forma. Primero encontramos el valor de BD. Para ello vamos a utilizar siempre la tangente, pero ahora de 30.2 grados. Tenemos tangente de 30.2 grados, es ese ángulo, es igual a tener h sobre la distancia BD. Como sabemos que h vale 1159.74, que ya lo habíamos calculado en el literal 1, lo dividimos, despejando BD nos lo dividimos entre tangente de 30.2. Al hacer esta operación en calculadora nos da como resultado 1992.63 pies. Y como se nos está viendo la distancia desde el punto A hasta el edificio en la parte de la base, ya tenemos la distancia de B-D o BD. Le sumamos los 600 pies más el segmento BD, que es 1992.63. Nos va a dar como resultado 2192.63 pies, que es la misma respuesta que tuvimos utilizando directamente la tangente de 24.1, es decir, sin sacar la distancia de B. Nos ahorramos más tiempo en esta primera parte que utilizando primero la distancia de BD. Pero el objetivo acá era verificar que no solo hay una ruta para poder encontrar la respuesta, sino que teniendo los valores de los diferentes ángulos y además las distancias de los distintos segmentos, podemos obtener la respuesta de distintas formas. No sé si hay alguna duda con este procedimiento. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna duda, pues hasta aquí llegáramos lo que es esta videoconferencia de la tutoría número 6. Les recuerdo estar pendientes de la información que se sube a la plataforma y cualquier duda o consulta a la hora que estén revisando, repasando todo estos ejercicios, me pueden escribir a la plataforma o al correo electrónico. Así que por el momento esto es todo. Pasen feliz tarde.